¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da un gusto saludarlo en su programa de soluciones, al cual invito a nos acompañe durante la próxima hora. A usted que nos sigue a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Tenemos un tema por demás interesante que le invitamos para que nos acompañe y si usted tiene dudas, nos llame y aquí en el estudio estaremos atendiendo sus dudas. Por supuesto, con un especialista que ya es de casa. Gonzalo Juárez está esta tarde con nosotros. Las implicaciones fiscales del trabajador de recibir dinero en cuentas bancarias tiene que ver con la transacción o con la información que se da entre los bancos y el fisco, quien tiene la autoridad para solicitar dicha información y de no recibirla podrá reclamar pago del impuesto sobre la renta, multas o recargos. En los últimos días se ha reportado una información falsa que le han atribuido al sistema de administración tributaria al SAT. Dicha información tiene que ver con que se cobrará un impuesto en aquellos depósitos que se realicen en efectivo y que sean por 15,000 pesos. Esto es falso. Lo que es cierto es que el fisco, Hacienda, vigila estos depósitos. El impuesto a los depósitos en efectivo entró en vigor en 2008 y se grava con el 3% aquellos montos que se depositan en efectivo a partir de 15,000 pesos. Este impuesto sirve de cierta manera para que la autoridad fiscal combata la alta informalidad que existe en nuestro país, pero en la reforma del 2014, este impuesto, el impuesto a los depósitos en efectivo, fue eliminado y en su lugar el SAT implementó otros métodos de fiscalización. Desde hace 7 años, el sistema financiero está obligado a dar aviso de manera anual a la autoridad fiscal por aquellos depósitos que excedan de 15,000 pesos, por lo que no hay ninguna novedad actualmente con respecto a este método. Cuando el monto mensual acumulado excede los 15,000 pesos, el banco tiene que informar, pero es una obligación de la institución financiera respecto de los contribuyentes que realicen o hagan estos depósitos en efectivo a su nombre. La información que los bancos pasan al SAT debe ser entregada a más tardar el 15 de febrero de cada año. El tema de esta tarde, implicaciones fiscales del trabajador de recibir dinero en cuentas bancarias. Seguramente usted tiene muchas dudas al respecto, así que pues vamos a platicar con el contador Gonzalo Juárez para que nos platique precisamente qué implica, contador. Bueno, pues que cualquiera de nosotros tengamos un trabajo formal o no, finalmente, recibamos dinero, nos depositen a nuestra tarjeta. ¿Qué implica fiscalmente hablando? Bueno, pues muchas gracias, Erika, por la invitación. Por supuesto, muchas gracias al auditorio que nos hace el favor de acompañarnos en Soluciones. Debo decirles que, lamentablemente, en un artículo de la Ley del Impuesto sobre la Renta del título 4 de las personas físicas, tenemos precisamente muy claro lo que se tiene que hacer cuando recibes depósitos en tus cuentas bancarias. Y es que la ley no tiene distingos, la ley no tiene diferencias. La ley establece que cuando tú recibes depósitos en tus cuentas bancarias para hacer gastos por cuenta de terceros, es decir, vas a recibir dinero para gastar por otra persona, eso automáticamente es ingreso. Entonces, aquí es donde tenemos el primer grave problema. No se trata de que la autoridad me diga que cuando yo recibo dinero en mi cuenta bancaria, ¿cómo debo tratarlo? No, la ley lo dice muy claramente, que si yo recibo dinero en mis cuentas y se supone que es para hacer gastos por cuenta de otra persona, automáticamente ese depósito que yo tengo en mi cuenta es ingreso. Entonces, creo que ese es el primer cambio de punto de vista que debemos tener respecto a los depósitos que yo recibo en mi cuenta. En este momento, yo hablaría en el caso de los trabajadores.
Los trabajadores son personas que reciben por cuenta de su patrón el sueldo en sus tarjetas, pero muchas veces reciben otros conceptos, reciben otras cantidades en su nómina, porque hoy ya prácticamente todo es vía transferencia. Entonces, hay algunos gastos diferentes, hay algunos conceptos diferentes que reciben en su cuenta bancaria, en su nómina, con los cuales ellos necesitan probar lo que están haciendo. Y es una corresponsabilidad con el patrón. Por ejemplo, el caso más común, viáticos. Recibe el trabajador en su nómina depósito por sueldo, pero aparte le depositan dinero porque esa persona sale mucho de comisión o sale mucho a realizar actividades fuera de su centro de trabajo. Entonces le depositan por viáticos. Y muchas ocasiones las empresas dicen, no, es que tú me compruebas al final. No, espérame, ya no es tan sencillo. Ya no podemos tener un revoltijo en nuestras cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque la autoridad hoy día está presumiendo que todos los depósitos que tienes en tus cuentas bancarias, si provienen del patrón, son ingresos. Entonces ahí es donde empieza lo complejo, que se necesita probar desde que estás recibiendo el depósito cuál es el fin para el cual te lo están dando. Y se me ocurren 2 o 3 casos comunes. Uno es el de viáticos. El otro es de que luego te pide el patrón. Por ejemplo, hablo de trabajadores, ahorita hablaremos de personas que no son trabajadores, pero vamos a hablar en ese primer lugar de trabajadores. Te dan dinero para viáticos. Ok, está bien, se vale, es parte del trabajo. Sí, pero ¿cómo los controlan? Y 2, cuando te dicen, oye, cómprame algo. Es que mira, yo no puedo salir y necesito que me lo compres. Te deposito en tu tarjeta y tú lo compras para que no lleves dinero, porque tan peligroso que está esto de manejar dinero hoy día, ¿no? Y entonces tú vas y en un afán de contribuir con la empresa, recibes dinero en tu cuenta bancaria y vas y gastas. Entonces, aquí tenemos 2 casos muy específicos donde la autoridad fiscal, independientemente de si es en efectivo o no, de todos modos, ve con malos ojos estos depósitos recibidos en tu cuenta bancaria. Entonces, ahorita hablaremos, si te parece, Erika, ahorita hablaremos de cuáles son los cuidados que se deben de tener, pero ojo, lo que quiero alertar es, amigos trabajadores, amigos que tienen un empleo, reciben dinero por viáticos y reciben dinero, por ejemplo, para hacer gastos o compras por cuenta de su patrón, no nada más es de recibirlos, se necesita cuidar ciertas formalidades. Y estas son de las que me gustaría hablar en un momento. Bueno, y es que son tan solo, Gonzalo, 2 de los muchísimos ejemplos que finalmente, pues, ha llevado a la gente a dejar de realizar algunas actividades. Por ejemplo, me ha tocado incluso conocer gente que recibía o que, bueno, que realizaba tandas, ¿no? Gente que vendía eh, por catálogo zapatos, ropa, cosméticos, y dejó de trabajar justamente porque, pues, se escuchaba que pues ahora el SAT iba a estar muy pendiente de cuál era tu ingreso, cuáles eran tus gastos y que finalmente, pues si no había cómo comprobar, pues iba a haber como que llamadas, ¿no? Del SAT. Y en ese sentido, bueno, pues mucha gente dejó de realizar actividades, Gonzalo, por temor a que el SAT los fuera a llamar. Claro, claro. Y yo creo que aquí es importante, Erika, este comentario que haces, porque no se trata de dejar de hacerlo, pero nos obliga a llevar mayor control de las actividades que hacemos. Entonces, hablaba yo por el lado de los trabajadores que recibes para viáticos o recibes para hacer gastos por cuenta de tu patrón, que son conceptos muy comunes que reciben los trabajadores, y voy a hablar de las personas que no son trabajadores, que mezclaban con su cuenta bancaria movimientos, por ejemplo, como bien lo decías, tandas, préstamos, regalos, porque a veces entre familiares se hacen regalos de padre a hijo, se prestan dinero y todo esto. Y lamentablemente, permítanme decirlo así, como empresa, creo que tienes mayor control de tus ingresos y egresos. Pero a lo mejor como persona natural, como un empleado o como cualquier otro hijo de vecina, permítame decir así, como que somos un poquito descuidados con lo que tenemos en nuestra cuenta bancaria. Y creo que ese es el cambio de paradigmas tan grande que se está presentando, porque tiene implicaciones fiscales. Entonces, uno es el que como externo, como no trabajador, tú tienes que tener control de todos los depósitos que recibas, pero un control casi como llevar una especie de contabilidad sencilla,
pero una contabilidad de estos ingresos. Y la otra es como empleado. Como empleado, no, porque como empleado tienes una corresponsabilidad. Como empleado tienes una corresponsabilidad con tu patrón. Tu patrón tiene que ayudarte a decir cómo debes probar estos depósitos. Y ahí les va un caso. Cuando un trabajador recibe un depósito en su cuenta bancaria por viáticos, el patrón tiene que expedir un comprobante fiscal digital por internet, lo que ahora le llaman las facturas electrónicas, para ese depósito que le está haciendo al trabajador. Así de simple. Es decir, cada depósito que el trabajador reciba por cuenta del patrón, él necesita forzosamente emitirle un CFDI. Entonces, si yo le pago sueldos, el patrón tiene que hacer un CFDI. Si el trabajador recibe dinero para viáticos, el patrón tiene que hacer un CFDI, para que entonces el trabajador tenga elementos para probar que ese dinero que está recibiendo no es otro ingreso, sino es dinero que el mismo patrón le está dando. Entonces, ese son un caso. Nos obliga tanto al patrón como al trabajador a tener control de esto. Vamos a otro caso, el de los gastos a comprobar. Por ejemplo, el patrón le dice, oye, es que necesito que me vayas a comprar esto. Por ejemplo, vamos a organizar al trabajador que está encargado, el trabajador de la empresa está encargado de realizar un evento y tiene que comprar, por ejemplo, no sé, una fiesta y está encargado de comprar los refrescos, está encargado de comprar los platos, la comida. Bueno, pues el trabajador va y gasta, ¿no? O sea, gasta las cosas que tiene que hacer y a su patrón llega y le entrega cuentas. Ah, bueno, pues fíjense lo siguiente. En este caso, cuando el trabajador recibe el dinero para gastar por cuenta del patrón, recibe, por decirle algo, 5,000 pesos. Bueno, el trabajador debe, en lo correcto, pagar este dinero de su tarjeta directamente y regresarle al patrón los comprobantes fiscales de lo que gastó. O sea, no puede el trabajador decir, saco los 5,000 pesos que me dio y lo gasto como mejor me parezca. No, es importante que el trabajador pague por cuenta del patrón exactamente lo que le están cobrando. Y entonces se haga una relación de transparencia. Tengo 3 facturas de 3,000 pesos, ok, son 9,000, pero está exacto. Entonces, el trabajador no es la caja chica del patrón. El trabajador debe tener un control de esos ingresos y en caso de que le sobre dinero al trabajador, lo tendría que reintegrar al patrón para que entonces se cierre el círculo. ¿Qué el círculo es? Entraron 10,000 a la cuenta del trabajador, 10,000 por ejemplo, me regresa 9,000 de comprobantes y me regresa 1,000 de ese pago que le di. No puedo decir que en la cuenta del trabajador voy metiendo todo el dinero y él me va comprobando como puede. No, tenemos que ir haciendo cierres. Entonces, porque si no, Hacienda puede presumir que el trabajador está teniendo otro tipo de ingresos. E imagínense, Erika, que el trabajador ya no trabaja con el patrón. Si el trabajador trabaja con el patrón, pues entre ellos los dos tienen que probarle a Hacienda lo que están haciendo. Cuadrarlo, ¿no? Cuadrarlo. Pero oye, ¿y qué pasa, Erika, si el trabajador ya no está con el patrón? Y todavía acabaron en malos términos. ¿La bronca a quién se le queda? Sí, al Al trabajador. trabajador. Ese es el problema. Y porque cuando hablamos del SAT, realmente no sabemos a qué nos enfrentamos. El común de la gente, Gonzalo, ¿no? Finalmente a veces uno accede a hacer este tipo de operaciones y que finalmente, pues a veces te quedas en el limbo, ¿no? Claro. Y no sabes a qué enfrentarte. Por supuesto, y es que debemos tener claros, amigos, que la problemática es que el SAT tiene muy claro en la ley que los depósitos que recibe una persona para efectuar gastos por cuenta de otro, necesita ampararlos con CFDI. O sea, así de simple. Entonces aquí el problema, Erika, aquí el problema que es para las personas físicas, trabajadores o no, es que si tú le quieres hacer el favor a alguien, llámese patrón, o llámese tu papá, llámese tu hermano, llámese tu primo, llámese tu amigo, para comprar algo, depositando dinero en tus cuentas bancarias para tú pagarlo después, debe haber un CFDI de por medio. Y mi sugerencia es que el pago que te hagan sea exacto o congruente con lo que vas a pagar. No puedes recibir 10,000 pesos, porque a veces pasa, ¿no? Sí. Que te pide un compadre, oye, compadre, veme a comprar algo, mira, fíjate, es que lo venden, yo sé que tú tienes una membresía de tal lugar, ¿qué te parece que vas y lo compras? Pero no sé cuánto es, me parece que cuesta como 8,000 pesos.
te deposito 8,500 para no fallar. Ajá. Y entonces le depositan al compadre 8,500, el compadre va y la compra con su tarjeta, pero costó 8,300, 8,385. Quedaron 215 pesos. Número uno, el compadre que fue a comprarla necesita tener un CFDI, ojo, un comprobante de ese gasto que fue a hacer para decir, no es dinero mío. Y segundo, ¿qué pasa con el sobrante? ¿Lo devuelves al que te lo pagó? No, Pues ya ¿cómo son lo vas? 200, pues ya por el mandado y el favor. Y le dices le dices a tu compadre, oye, compadre, pues, ¿qué te parece que nos tomamos un cervezco el siguiente fin de semana? Pues por la compra que te hice, ¿no? ¿Cuál es el problema? Fueron 200 pesitos. Claro. El problema es que Hacienda va a presumir que tú, receptor de ese dinero, si no tienes el comprobante fiscal de lo que compraste, uno, y dos, si no es exacto el comprobante con lo que recibiste, va a decir que ese dinero es ingreso tuyo. Claro. Ese es el problema, Erika, de recibir dineros en cuentas bancarias. Ya más allá, esto no importa si viene el dinero del patrón o no viene del patrón, no importa de quién venga. Hay un problema en nuestras cuentas bancarias y esto nos lleva o nos obliga a tener mejor orden en el manejo de nuestra cuenta. Olvídate, Erika, de si es en efectivo, como lo decía el mensaje de la introducción. No, si es en efectivo, de plano no hay nada que puedas probar. Hacienda va a considerar que cualquier dinero en efectivo es algo que estás omitiendo, es algo que no estás declarando. Entonces imagínate, si hay problema por lo que recibes vía transferencia, pues lo que recibes en efectivo, oye, pues prácticamente tienes todo en contra tuya para poder aclarar algo con Hacienda. Y Hacienda tiene que venir, cuando viene la autoridad, ella viene pues con el sable desenfundado. ¿Por qué? Pues Claro. porque la autoridad debe decir, es que si no hay cómo probarlo, yo tengo que considerarlo, porque si no, entonces, el que cae en una responsabilidad, ¿quién crees que es, Erika? El auditor. Por omisión. Por omisión, claro, porque la ley dice que los depósitos son ingresos, a menos de que lo pruebes. Entonces, si el auditor llega, ve depósitos en tu cuenta y tú no conservaste ni la factura, ni devolviste el dinero a la persona que es más, a veces ya ni te acuerdas quién te depositó. Claro. Entonces, el auditor te va a decir, ¿sabes qué? Pues es que es ingreso. O sea, así lo dice la ley. Yo no puedo decir que no lo es. Y a veces parecen los auditores personas intransigentes, personas, la autoridad la vemos y la volteamos a ver como que, oye, es que tú no me comprendes, no me entiendes. Es que la ley no se negocia. Es que no es negociable, exactamente, Erika, y ese es el problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, y que es, pues, tal vez hasta común, Gonzalo? Tú tienes tu tarjeta de nómina donde tu empresa te hace tus depósitos quincenales, semanales, mensuales, según sea el acuerdo, el contrato, y tú recibes depósitos, no sé, vendiste una casa, ¿no? Pero la vendiste en abonos. Y finalmente, hasta que no se termine el último abono, tú no puedes cambiar las escrituras. Claro. Finalmente sigue siendo tuya la propiedad, pero tú estás recibiendo un dinero que finalmente ya está siendo requisado, o ya está siendo, más bien, perdón el término, ya está siendo contabilizado y tú no tienes cómo comprobar ese ingreso. ¿Qué pasa con yo puse una casa, pero puede ser un carro? Tú sabes que a veces Claro. te dan un depósito y luego te dan otro pago y ahí te van en paquitos y paquitos y ya después las facturas, las escrituras las entregas hasta lo último. Por ¿Qué supuesto. pasa ahí? ¿Cómo le haces con el SAT? Con el SAT, otra vez, lo primero y sugerible es que en este caso ya es un ingreso. A lo mejor, Es que mejor así queda. el ejemplo que manejábamos antes son cosas que recibes, pero que no son ingresos, pero que entran en tu Ajá. cuenta. Ah, muy bien. Entonces, dejando estos de lado y yéndonos al caso específico que tú manejas, donde en realidad sí estás realizando una actividad comercial, tal vez extraordinaria, pero comercial. Ajá. Entonces, en este caso es muy importante que esto que tú estás haciendo lo plasmes en un documento, en un convenio, en un contrato. No tiene que ser notarial, pero debe tener 3 elementos. Número 1, constar por escrito. Es una sugerencia, hazlo por escrito. Bien. Número 2, identifica todos los movimientos en tus cuentas bancarias, es decir, este es de esta persona, y tenerlos bien claros. Número 3, evita el efectivo. Evita el efectivo, o sea, desde que lo pactas, evítalo. Porque si va a entrar a tu cuenta bancaria, necesitas irle dando ese seguimiento. Pero si no puedes evitar el efectivo, viene el paso número 4, que es decláralo.
Porque entonces Hacienda, a pesar de que hayas recibido depósitos en tu cuenta, si tienes un documento, si identificaste perfectamente tus depósitos en tu estado de cuenta, si fuiste controlando esos depósitos en efectivo vía transferencia y al final, no importa si sea un año, 2 años después, porque puede pasar, digo, no todos compran de contado. Claro. Si es un año o 2 años después, declara esa operación. A lo mejor ni siquiera te da a pagar impuestos, porque es algo que pasa mucho con muchos contribuyentes, personas físicas que son asalariadas, por ejemplo. Muchas de sus operaciones a veces ni pagan impuestos, pero no lo han declarado. Y entonces, cuando no lo declaran, se cae al traste todo lo demás que hicieron. Entonces, es como parte de una fórmula que tiene, insisto, 4 partes. Hazlo por escrito. Identifícalo si son transferencias. Ajá. Si es en efectivo, identifícalas y mételas en tu cuenta. Y número 4, decláralo. Acércate a tu contador, decláralo. Posiblemente no tengas que pagar impuesto, pero declara. Y ya con esto, no importaría que Hacienda viniera 1 año, 2 años, o como lo acostumbra, porque luego acostumbra venir al cabo de los 5 años. Te viene a ver 5 años después, entonces te cuestiona. Y si tú no conservaste estos documentos, pues te vas a ver en una problemática. Y es que se ha dado mucho que pasan, no 5, Gonzalo, pasan hasta más años y de pronto te llega una notificación del SAT así de que, a ver, no me cuadra esto. Digo, finalmente ha habido reformas, pero ha sucedido y no sabes cómo actuar. O sea, realmente entras en pánico sabiendo que, bueno, ¿yo de dónde voy a sacar ahora 100,000 pesos para devolverle, para pagarle al SAT por no haber hecho y esto o lo otro? ¿Qué es lo más recomendable? Porque finalmente cuando se trata de cuestiones fiscales, insisto, pues no todos tenemos esa relación, ¿no? Claro. De cómo debemos declarar, en qué momento sí, qué no, por qué no darnos de alta, bajo qué actividad sí. Y realmente son cuestiones que no manejamos en el día a día mucha gente. Yo creo, Erika, y aquí a lo mejor dirigiéndome ya al auditorio de una manera muy, muy precisa, la sugerencia más grande que te hago es, eres contribuyente, estás realizando actividades económicas, te sugiero, debes declarar. Hay opciones por las cuales no declaras. Por ejemplo, hablando de un asalariado, porque tienes ingresos que no rebasan cierto límite. Ok, está bien, hay una opción de no declarar. Pero si tú sabes que estás haciendo otras actividades que no son propiamente las de tu actividad única por la cual no declaras, oye, declara, porque entonces complementas tu declaración. Y lo decías muy bien, la autoridad solamente te puede revisar durante 5 años. Esa es la regla general. Claro. Tienes 5 años para revisarte. Pero, por ejemplo, si tú eres asalariado y dijiste, bueno, mis ingresos no rebasan de cierto límite, por lo tanto no presento declaración, tienes un problema. ¿Por qué? Porque cuando tú no presentas declaración, la autoridad tiene 10 años para revisarte. Claro. Entonces, solito te estás haciendo harakiri. Porque entonces no tienes la oportunidad de que la autoridad solamente te venga a molestar durante 5 años, sino si se da cuenta por alguna razón que tienes alguna actividad extraordinaria, tiene 10 años para revisarte, como bien lo decías. Te revisa hasta más allá del tiempo natural. Entonces, mi sugerencia es, y solamente como sugerencia, si tú solamente recibes ingresos por sueldos y movimientos en tus cuentas bancarias, exclusivamente por sueldos, y no recibe tus cuentas bancarias ningún otro tipo de movimiento, vete por la facilidad y en efecto, no declares. Pero si tú sabes que tienes diferentes movimientos en tus cuentas, entre que préstamos, tandas, actividades comerciales informales u otro tipo de cosas que estás metiendo en tus cuentas, yo te sugiero que te acerques a un contador, que declares y que te evites problemas, Erika, así es. Bueno, pues vamos a seguir platicando sobre este tema, sobre las implicaciones fiscales del trabajador, de recibir dinero en sus cuentas bancarias. Pero si te parece, Gonzalo, vamos a ver la siguiente cápsula y seguimos platicando al respecto. Claro que sí. La mayoría de las personas en nuestro país efectúan todos los días pagos con tarjetas de crédito, de débito, de servicios, inclusive tarjetas de crédito de tiendas departamentales y de autoservicio. En algunas ocasiones, dichas personas físicas, cuando efectúan el pago mensual, parcial o total, están efectuando erogaciones que, sumadas a lo largo de un ejercicio fiscal, pueden resultar mayores a los ingresos declarados al SAT en el mismo ejercicio, dando lugar en ese caso a una diferencia
que la ley del impuesto sobre la renta denomina discrepancia fiscal. En un principio, esa discrepancia fiscal se presume como un ingreso omitido, y en caso de que la persona física no lo logre desvirtuar, la autoridad fiscal procederá a determinar un crédito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta omitido, adicionado con actualización, recargos y multas que pueden ser del 55 al 75% sobre la contribución supuestamente omitida, en algunos casos. También hay personas físicas que reciben préstamos, donativos y premios o erogan viáticos por cuentas de su patrón, enajenan su casa habitación o reciben una herencia o legado y no informan el monto correspondiente de su declaración, situación que también puede presentar un ingreso omitido. Bueno, pues sin lugar a dudas, un tema que nos permite aclarar muchas dudas, seamos trabajadores pertenecientes a una empresa que a su vez se puede encargar de nuestras declaraciones, Gonzalo, o trabajemos por la vía independiente y que finalmente no es, hay mucha gente que vive en la informalidad, que trabaja sin estar dado de alta, que finalmente no hay un registro, Gonzalo. ¿Qué pasa con toda esta gente que pues sí maneja sus tarjetas de débito, porque todos tenemos acceso a sacarlas en las instituciones bancarias, y recibes dinero y finalmente pues a veces tus gastos pudiesen o no cuadrar con lo que tú recibes, con lo que tú gastas? Ahí, ¿qué es lo que aplica? ¿Qué debe de saber la gente? ¿Qué debe de hacer justamente para evitar algún problema? Claro, Estérica. Precisamente el concepto que aplica en estos casos es el caso que acaba de mencionar en este corte que acaban de presentar, y es la discrepancia fiscal, que es otro problema. Es otro problema. Cuando tú gastas más de lo que reportas, pues Hacienda te puede venir a buscar. Entonces, el problema con los contribuyentes es que luego Hacienda viene a vernos por una suma de cosas. Tengo tandas, vendo una propiedad, estoy haciendo gastos por cuenta de mi compadre y además estoy haciendo una actividad, por ejemplo, la compra-venta en un puesto ambulante, pudiéramos llamarle, ¿Sí? y estoy teniendo todo esto, lo estoy llevando a través de mis cuentas bancarias. El asunto está en que a veces Hacienda dice, oye, pues es que creo que aquí este montoncito ya es mucho y te van a ver. Algo lo detona. Y te voy a platicar, te voy a compartir como experiencia que muchas personas dicen, es que no pasa nada, porque se han dado cuenta que a pesar de que Hacienda dice que revisa y todo esto, no revisa a todos. Pero te voy a compartir una experiencia. Tenemos el caso de algunos clientes, donde vamos a llamarle en este caso a Pancho, mi cliente. Ajá. Pancho tenía estas actividades, había vendido una casita, estaba teniendo actividades informales porque no estaba dado de alta él o no tenía el negocio dado de alta. Ajá. Aparte, hacía tandas y, por supuesto, pues como tenía una tarjeta, sus compadres, otros compadres de él que no tenían tarjeta, le decían, oye, ayúdame a pagar ciertas cosas, ¿no? Pues resulta que él iba muy tranquilo y no había pasado nada durante varios años. Pero un día Pancho se divorcia de María. Y María, Le sabían los movimientos. en el divorcio, que se enoja y que denuncia a Pancho. Y que le dice a Hacienda, oye, mira, ves a ver, porque Pancho hace esto, esto y esto. Cuando llegó con Pancho, ¿qué crees que pasó? Pues le cayó la voladora con todo. Porque como informal que era, pues un informal tiende a no tener un respaldo documental de todas sus actividades. Claro. Entonces, no sabía qué depósitos eran de tandas, no sabía qué depósitos eran de la venta de vehículos que había hecho también, no sabía qué depósitos eran de la actividad. Entonces, todo Hacienda dijo, pues, ¿sabes qué, Pancho? Discúlpame, yo no sé tú qué actividad estés haciendo. Para mí eres un contribuyente que está evadiendo sus ¿Evasor? ingresos porque tienes una cuenta bancaria y estás depositando. Es más, y aparte, entraron a verlo porque dicen, tienes además, no declaraste y estás comprando. Tenía una propiedad a su nombre. No era grande, era un terrenito, tenía una propiedad a su nombre, pero ya estaba en registro público. Tenía 2 vehículos que eran para su trabajo, camionetitas sencillitas de hace más de 12 años. No eran camionetas de lujo, por supuesto, pero las tenía registradas y tenía las placas a nombre de él. Entonces, el problema es que ya cuando viene la autoridad dice, pues tú tienes problemas, ¿no? A ver, ¿de dónde, Y yo no? no puedo ayudarte, demuéstramelo tú.
Claro. Demuéstramelo tú, Pancho. ¿Y Pancho qué crees? Aparte de que no era muy cuidadoso con sus papeles, la que le llevaba las cuentas era María. No, pobre Pancho. Sí. Le llovió doble. Le llovió por todos lados. Entonces, ese es el problema, que a veces cuando el auditor, y te lo digo porque en algún momento, hace muchos años, nosotros actuamos como auditor fiscal, pues cuando tú llegas con la única herramienta que es la ley, y la ley dice que tú debes hacer las cosas de cierta manera, y es lo que hoy tratamos de compartir al público. Las cosas se hacen de cierta manera. ¿Cuál es la manera? Recibes depósitos, debes tener un comprobante de qué son. Te encargaron comprar algo, debes tener el comprobante de lo que compraste. Sobró dinero, tienes que devolverlo. Y todas estas operaciones deben cuadrar en tu cuenta. Y la gente que recibe dinero de algún familiar que vive en Estados Unidos y que finalmente, pues son cantidades a veces, pues no son 2,000, 3,000 pesos, ¿no? ¿Cómo compruebas ahí, Gonzalo? O sea, porque se da mucho. Digo, todos conocemos gente que tiene familia en Estados Unidos, en otros países y que les están enviando dinero constantemente, ¿no? Sí, yo podría decirte que ahí ese es un problema de finanzas públicas. El gobierno, de hecho, dentro de los gobiernos ha habido varias evoluciones. Y, por ejemplo, desde Fox, que decía, es que no, ya no va a haber problema, paisano regresa. Recuerdo que había una campaña que decía, Ajá. paisano, ven a casa, te recibimos con los brazos abiertos. Como México es una economía que depende de otros ingresos, de las remesas que vienen del extranjero, no puede entrar a tocar ese punto tan delicado. Entonces, establecen dentro de las políticas de revisión de Hacienda que ciertos movimientos no los revisan. Y ese es uno de ellos. Y ese es uno de ellos. ¿Cuáles otros? Uf, es que es una política que no es abierta, no es ¿cómo le podemos llamar? No es una política que tenga una justificación en ley. No lo hacen porque si no perjudicarían a mucha gente y dejarían de mandar esas remesas. Entonces, esa es una, pero no se puede hablar de una formalidad. Otra, los movimientos. Por ejemplo, Hacienda establece que movimientos abajo de 15,000 pesos, como que no los ve como una afectación a las finanzas públicas. Por eso es que ha salido por ahí un comentario en noticias, tengan mucho cuidado amigos, porque dice, es que arriba de 15,000 pesos Hacienda te puede fiscalizar. No es cierto. Hacienda te puede fiscalizar desde 0 pesos tu cuenta bancaria. Solo que los bancos solo le informan a partir de 15,000 pesos mensuales. Claro. Pero si tú tienes 3 cuentas en 3 diferentes instituciones bancarias, ya no son 15,000, son 15,000 por banco. Por cada uno. Pero Hacienda recibe información de los 3. Entonces ahí tenemos ese problema. Entonces ese es otro caso. Hacienda establece parámetros, yo hoy no te podría decir cuáles son los del día de hoy, pero sí te puedo decir que montos inferiores a 15,000 pesos, ellos mismos por ley han establecido que son pequeños y que por lo tanto no afectan a las personas ahí. Pero insisto, no te afectan a manera de vigilancia. Pero Claro. el día que te vienen a ver, desde 1 peso, ya pueden determinar diferencias. Bueno, ¿cuál es la cantidad que el común de los mexicanos tenemos derecho a percibir anualmente sin tener que declarar, sin tener que rendirle cuentas fiscales a la autoridad? Ok, estamos hablando, por ejemplo, los asalariados. Ajá. Los asalariados no declaran, no tienen la opción de no hacerlo cuando reciben ingresos menores a 400,000 pesos. Cuando tú recibes ingresos menores a 400,000 pesos, no siendo asalariado, tú no declaras, tu patrón lo hace por ti. Entonces, no tienes problema. Pero todos los demás ingresos, ojo, aquí esto de los asalariados es una corresponsabilidad del empleado con el empleador. Entonces, ahí el que no declara es el empleado, pero el empleador sí tiene que hacerlo por ti. Y si esta parte, Gonzalo, por ejemplo, no le llegas a los 400,000 anuales, por así decirle, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de tu sueldo base. Pero tú sabes que como trabajador asalariado te llegan N número de beneficios, de estímulos. Si son por el trabajo, forman parte de la misma base. Y si te pasas de los 400,000 pesos, pongamos un ejemplo finalmente, porque hay sueldos altos y que finalmente te llega un aguinaldo, te llega un quinquenio, te llegan, no sé, algunos pagos extras dentro de tu misma actividad laboral y superas esos 400,000 pesos, ¿qué haces? ¿Qué se hace? Estás obligado a declarar.
De hecho, te lo tiene que informar el área de capital humano. Es una corresponsabilidad. Bien. Creo que las áreas de capital humano de las empresas pueden, como una atención, decirte, oye, ¿sabes qué? Te Este año yo no te voy a calcular porque vas a calcular tú. Pero creo que también es algo que nosotros como ciudadanos debemos tener claridad en cuándo nos corresponde a nosotros declarar. Y a veces nosotros como ciudadanos, voy a hablar ahora de trabajadores, creemos que nuestro sueldo es el depósito que tenemos en la cuenta bancaria y no es así. El sueldo que tú tienes es 1,000 pesos menos 200 que te descuentan de impuesto, tú recibes 800. Tu sueldo no es 800, que es lo que recibiste en depósito, tu sueldo es 1,000. Entonces, esto te obliga a tener una mayor claridad de realmente cuánto estás percibiendo. Entonces, hay muchos casos donde el trabajador sí supera los 400, pero no lo sabe. Claro. Entonces, otra vez, es una corresponsabilidad entre las áreas de capital humano con el empleado, con el colaborador, para que él tenga que declarar. Y a veces nos dejamos, o sea, ahora sí, nos vamos a la buena de Dios, ¿no? A ver qué sucede. Y cuando hablamos de implicaciones, fiscales, a ver, y cuando hablamos por desconocimiento, porque muchos de los casos, Gustavo, y tú en el despacho, tú lo debes de saber perfectamente, que mucha gente llega pues en el desconocimiento total de muchos temas fiscales. Y en este sentido, bueno, pues nos metemos en problemas sin tener la intención y muchas de las ocasiones sin saberlo, ¿no? ¿A qué se debe de enfrentar una persona ante el SAT, ante la autoridad fiscal, ante Hacienda, justamente de haber rebasado un límite, que no reportes, que no hagas, porque no somos cuidadosos muchos ciudadanos, no guardas notas, no guardas facturas, como que nos vamos derecho, nos vamos de largo, pues, ¿no? ¿A qué nos podemos enfrentar? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Sanciones económicas? ¿De qué tipo? ¿Cuáles implican cárcel? ¿Cuáles no? ¿Cuál es la consecuencia? Ok, son muchos los comportamientos. Vamos a partir de un principio general. Permíteme hacer una idea general. Prácticamente todos los ingresos que tú recibas Ajá. y depósitos bancarios que reciban podrían ser un ingreso por el cual tengas que pagar impuestos. Prácticamente, así podemos decirlo. Vamos Sí. a partir de esa generalidad. Todo lo que recibas en tus cuentas bancarias podría ser un ingreso. Si asumimos que tú no llevas control, eres un poquito, o has sido descuidado Claro. con tu documentación, podríamos hablar de que todos los depósitos de tus cuentas bancarias son ingresos. Solamente hagámoslo como ejercicio. Ahora, llega la autoridad, descubre que tú tienes depósitos que superan a lo que le has declarado. ¿Sí? Entonces la autoridad llega con dos consecuencias. Número uno, como descubre que tú tienes ingresos, estimado contribuyente, si la autoridad descubre que tú tienes depósitos en cuentas bancarias que no has declarado como ingresos, la primer consecuencia viene que te determina un crédito fiscal. Entonces, ¿qué es crédito fiscal? Que te determina un impuesto, actualizaciones, recargos y multas. Esa es la primera consecuencia. Ahora, si la autoridad ve que tú has declarado, pero has declarado solo una parte y has engañado a la autoridad con tus declaraciones, entonces ya se ve un comportamiento fraudulento, un comportamiento que se considera engaño. Es decir, como que me estás engañando. Yo no sé si sabías o no sabías, eso es otra historia, pero me estás engañando. Entonces, esto ya podría meritar cárcel. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Los montos. Porque la cárcel amerita desde 0 hasta aproximadamente 1,000,000 de pesos de impuestos. Wow. Pero es una cuestión de que vea la autoridad elementos que le hagan pensar que tú incumpliste por desconocimiento. Si es eso, solamente te va a haber una sanción, que es impuesto, actualización, multas y recargos. Es decir, es económica. Pero si ve que tú quisiste engañarla utilizando otros elementos como falsear las declaraciones, reportar menos de lo que estabas realizando, si eso lo identifica la autoridad, entonces dice, esto es fraude. Además de esto, puede haber cárcel. Esta es la configuración de las implicaciones por recibir depósitos en efectivo y no tener cuidado con cuál es el orden de estos depósitos, en efectivo o hasta por transferencia, depósitos en general. ¿Tú qué recomiendas? ¿Qué le recomiendas a la gente? Finalmente, mucha gente recibe dinero, lo comentábamos, pues
de tandas, ¿no? De venta por catálogo, es prestamista, porque hay gente que se dedica a esta actividad, gente informal que finalmente no está dado de alta ante Hacienda, pero que finalmente tiene un flujo, ¿no? Económico. Y que tú pudieras estar consciente, Gonzalo, que no superas esos 400,000 pesos, ¿no? O quizá igual en una de esas, sí. Un ciudadano común y corriente, sin una actividad económica, pero que sí tiene ingresos, lo recomendable es que se dé de alta en Hacienda, que acuda con un contador. Claro, sí, 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 sí. De hecho, yo creo que esa sería, en todos los casos que planteaste, que son muy amplios y complejos dependiendo de cada Ujú. particularidad, yo creo que sí necesita el ciudadano común, voy a llamarlo así, el Sí, ciudadano común, no el que tiene empresas, sino el ciudadano común, sí. creo que tiene que acercarse por orientación con un contador para saber los riesgos en los que se está incorporando, ya sea porque es trabajador, ya sea porque tiene un pequeño negocio, ya sea porque es un prestamista, o ya sea porque simplemente está teniendo actividad económica, como lo decías, lo de Ajá, las tandas. Ahí realmente no hay una ganancia, sí, pero hay una actividad económica. claro. Entonces, creo que todo esto, si se acerca con un contador y le tiene la confianza para compartirle todo lo que está haciendo, creo que el contador le podría dar los elementos para que él se cuide con la actividad y que no tenga consecuencias. Eso por un lado, ¿no? Claro. Hablando del prestamista. Ujú. Pero sí, del prestamista no, perdón, del de las tandas. Del ajá, Del de las que tandas. mucha gente se dedica. Pero si tú te Ujú, dedicas a prestar con rédito, si tú te dedicas a realizar actividades comerciales, ya sea aún en, vamos a hablar aquí de la común Barrachina, aquí en Jalapa, ajá, ¿no? Estás realizando actividades comerciales. Si tú estás obteniendo beneficios con las actividades económicas que haces, mi sugerencia es date de alta. O sea, y definitivamente. evítate problemas. Busca un contador, date de alta y evítate problemas. O la otra, que es algo también válido. Pues hay muchas personas que dicen, pues yo quiero estar al margen de la ley, yo no quiero cumplir y el día que venga ya veré cómo lo Ujú. resuelvo. Bueno, respetable la opinión, yo creo que ya depende de cada uno, del apetito de riesgo que tenga cada uno. Y es que finalmente, pues la situación económica de mucha gente, de muchos mexicanos, los ha llevado pues a tener 2, 3 actividades alternas a su trabajo, ¿no? Y venden un poco de todo, pero finalmente pues hay un manejo constante de dinero, ¿no? Y que finalmente no estamos muchos de los mexicanos asociados con Hacienda, no estamos asociados con las declaraciones, jamás hemos tenido o han tenido un acercamiento con contadores. Entonces, pues, ahora sí que todas las reformas hacendarias, fiscales que se han llevado a cabo en México en los últimos años y que justamente están buscando, pues, regularizar, normalizar, evitar el lavado de dinero, la fuga de dinero pues nos lleva a estar obligados pues a empaparnos del tema fiscal. Un ciudadano común, como lo hemos comentado, porque creo que somos los más en Claro. el país, pues debemos tener este conocimiento, porque si no, pues nos vamos a llevar muchas sorpresas, Gonzalo, la verdad. Claro, y es que le sumaría lo que acabas de comentar, de que hoy día el gobierno y las políticas federales, ya hace algún tiempo, esto no es nuevo, pues es Ujú. algo que viene intentando, pero no ha encontrado cómo. Hoy la tecnología le está ayudando en mucho. Hoy mucha gente está haciendo operaciones informales a través de la tecnología y la tecnología y el sistema financiero están ayudando a que la autoridad tenga toda esta información para ahora sí pase algo cuando tú Ujú, no cumples con tus obligaciones ujú. fiscales. Entonces ya está habiendo consecuencias. Por eso mi recomendación es, oye, si sabes que estás realizando actividades económicas, si sabes que estás generando una ganancia, pues yo te sugiero darte de alta y evítate problemas. Si quieres evitarte problemas, hazlo. Si tú estás dispuesto a enfrentar esos problemas cuando vengan, pues bueno, pues ahora sí es respetable tu decisión. Pero yo creo que son esos cambios, Erika, no solo lo que ha venido cambiando en las leyes, sino ahora además la electrónica que está ayudando a la autoridad a que sí pase algo. Pues es que todo, absolutamente hasta que cargues gasolina y pagues con tarjeta de débito, pues ya están fiscalizándote, ¿no? ¿Te parece, Gonzalo, si vamos a ver la siguiente cápsula que tenemos lista sobre este tema y regresamos a platicar? Los viáticos que no se comprueben por los trabajadores si se apegan a la facilidad dispuesta en la ley
se podrán deducir para el impuesto sobre la renta por el patrón que los otorgue, aun cuando no se cuente con el comprobante fiscal correspondiente. Los viáticos son aquellos montos en dinero o en especie que son otorgados a un trabajador por parte de un patrón para que pueda realizar su trabajo en un lugar distinto al cotidiano y del cual se beneficia directamente la empresa para la que labora. Sobre los viáticos otorgados por el patrón a sus trabajadores, la Ley de Impuestos sobre la Renta vigente menciona que serán deducibles siempre y cuando los viáticos o gastos de viaje en el país o en el extranjero, cuando no se destinen al hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje de la persona beneficiaria del viático, o cuando se apliquen dentro de un diámetro de 50 kilómetros que circunde al establecimiento del contribuyente. Las personas a favor de las cuales se realicen las erogaciones deben tener relación de trabajo con el contribuyente en los términos del capítulo 1 del título 4 de la ley, o deben estar prestando servicios profesionales. Los gastos a que se refiere esta fracción deberán estar amparados con un comprobante fiscal cuando estos se realicen en territorio mexicano, o con la documentación comprobatoria correspondiente cuando los mismos se efectúen en el extranjero. Bueno, pues ya arrancamos este programa justamente con el tema de los viáticos, lo abordaste, nos explicaste muy bien, Gonzalo. Prácticamente estamos cerrando ya el programa, pero sí nos gustaría que para cerrarlo nos comentaras, a ver, número 1, lo recomendable. Primero creo que ser responsables de nuestros gastos, nuestros ingresos, guardar la documentación necesaria, aunque creamos que ya no porque desechamos todo. Otra, estar muy pendiente si es necesario ir con un contador para que nos lleven nuestra contabilidad. ¿Qué sí debemos hacer para justamente estar dentro del margen de la ley en primer lugar, estar en orden en nuestro manejo financiero? Y en tercer lugar, bueno, pues evitarnos un problema con Hacienda, ¿no? Rápidamente, Gonzalo. Claro, yo creo que los primeros cambios, Erika, es cambiar la percepción de que porque recibimos un concepto que nos parece común, lo consideremos correcto. Creo que eso es lo primero que tenemos que hacer. Todos los depósitos en nuestras cuentas bancarias deben estar perfectamente identificados y documentados. Bien. Ese es el primero. Número 2, creo que debemos acercarnos con un contador para que nos comparta un poco de ese conocimiento y cultura financiera y fiscal que a veces nos hace falta. Y número 3, darse de alta y cumplir con las obligaciones que tenemos que cumplir y que nos marca la ley. Entonces, son en 3 momentos diferentes. Una es la conciencia y claridad de mis cuentas bancarias, la otra es orientarme con un contador para un mejor manejo de mis finanzas, y la tercera, tal vez con un contador también, identificar las actividades por las cuales debo pagar impuestos. Ya cuando mezclo estas 3, yo tendré mejores herramientas y elementos para poder llevar un mejor control de mis cuentas bancarias y entonces evitarme problemas en el futuro. No, bueno, es que realmente lo comentamos, hay varias maneras sin tener la intención de violentar la ley fiscal, de meternos en un problema con el SAT, con Hacienda, pero a veces se nos va de las manos y bueno, citábamos un ejemplo, que alguien te pide el favor de que, oye, necesito una transferencia, ¿no? ¿Te podrían hacer la transferencia a ti y tú me pasas el dinero? Entonces, sin querer nos podemos ir metiendo en muchos problemas. Lo más importante es asesorarse y acudir con quien sí sabe, como en este caso el contador Gonzalo Juárez, y que por eso es importante que le pongamos a usted a su disposición su número telefónico por si quieren alguna asesoría, si tiene alguna duda. Pues vaya directamente contigo, Carlos, y nos ayudes, porque ahí aquí en el tema fiscales, hacendarios, vamos, los mismos números, no, estamos peleados totalmente con ellos. Y si somos desordenados, tantito peor. Así que le ponemos a usted a su disposición el número del contador Gonzalo Juárez López, 2288-2427-72. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto, Erika. Muchas gracias. Y por supuesto, bueno, pues puede usted llamarle ahí a las oficinas para que pueda orientarle sobre esos temas fiscales. Así que, pues, hay que ordenarnos y hay que evitar meternos problemas con quien más le tememos, que es Hacienda, y que no es tan difícil hacerlo. ¿Estás de acuerdo?
Así es, Erika. Creo que a veces nada más necesitamos un poquito de herramientas, conocimiento y seguir adelante y evitando estos riesgos que nadie los quiere. No, ni los necesitamos, ¿eh? Muchas gracias, Gonzalo. Gracias particularmente a usted que nos acompañó en este programa Más de Soluciones a través de la señal de Radio y Televisión de Veracruz, en las redes sociales, Facebook, Twitter o también si usted nos sigue a través de Instagram. Le deseamos que tenga una excelente tarde y nos vemos en el siguiente programa, su programa de Soluciones.